Lo que vamos a contar en este momento, pues es realmente muy serio, es muy duro, es muy triste. Fueron abatidos, fueron asesinados 5 jóvenes en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. Y hay narrativas alrededor del caso. Pablo Ferri es un gran periodista que ha seguido muy de cerca no solamente este caso de Nuevo Laredo, sino varios casos de abusos de militares en contra de civiles. Y lo tengo en la línea aquí en MBS Noticias. Pablo Ferri, te mando un gran abrazo con toda la admiración. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, partiendo de lo nuclear, ¿no? En la madrugada del domingo pasado, un grupo de muchachos salió de una discoteca allá en Nuevo Laredo, eran 7, iban a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado color blanco, volviendo a dejar, volviendo a la casa, iban dejando a grupitos en sus casas, en sus colonias, y cuando estaban en la colonia Cavazos Lerma, está ahí por el surponiente de Nuevo Laredo, parece ser que un convoy militar empezó a seguirles. Según la versión de la Sedena, según la versión del ejército, esto ocurrió porque los militares dijeron haber escuchado detonaciones y cuando se acercaron al que pensaban que era el origen de las detonaciones, se encontraron esta camioneta de los muchachos curando. La empiezan a seguir y aunque no se sabe exactamente cómo la siguen, porque las versiones son distintas, me refiero a que la Sedena dice que la camioneta de los muchachos iba con la luz apagada, sin placas y que empezó a ir rápido cuando los vieron, y por el otro lado pues se dice una cosa distinta. El caso es que parece que hay una persecución y que después de la persecución, cuando el carro de los muchachos choca, según Sedena, con otro carro que estaba aparcado en la calle, los militares, por el estruendo, y esta palabra la usó la Secretaría de la Defensa en su comunicado de este martes pasado, varios de los militares, sorprendidos, asustados, lo que sea, disparan, ¿no? Y en los disparos, pues, mueren varios de los muchachos. Iban 7, mueren 5. Uno quedó mal herido y otro sobrevivió y resultó ileso. Ahora, claro, el séptimo pasajero de la camioneta civil, el superviviente, el que resulta ileso, cuenta una historia relativamente distinta. Él dice que sí, que iban saliendo de la discoteca, que iban todos juntos y que de repente se dieron cuenta de que les seguían los vehículos militares y que por tanto pararon. Que por parar, la camioneta de los militares les choca a ellos por detrás y que acto seguido les empiezan a disparar. Perdón. Sí. Y ahí lo que no está claro es cómo les disparan. Y esto creo que es importante por lo que ha sugerido Sedena de cómo suceden las cosas. O sea, ellos plantean que por el choque de la camioneta de los muchachos, algunos de los militares disparan, ¿no? Y claro, en un contexto de persecución esto ocurre desde atrás. Pero los estudios de necropsia de los cadáveres, los que pudimos estudiar estos días, Sí, claro. lo que nos mostraban era que no había sido del todo así, porque los cuerpos tenían orificios de entrada de bala por delante, por detrás y por el lateral. O sea, tenían heridas de disparo de bala por el pecho, el tórax, el abdomen, las piernas por la parte de adelante y también por la espalda y también por la parte lateral. Esto indicaba que no todos los disparos podían haber sido Te detengo ahí solo para poderlo entender, Pablo. O sea, les dispararon por todos lados del cuerpo, por la espalda y por del frente, por el pecho, pues. Sí, o sea, Fuertísimo, ¿no? lo que muestran las necropsias es que sí, es que no hubo solo disparos por detrás, porque cada vez que tienen heridas de bala solo, o sea, con orificio de entrada por la parte de atrás y otros por delante y otros por todos lados. Por eso No sé si esto, no... si esto es posible, creo que no, tú eres experto ya prácticamente en estos temas con los años que llevas investigando estos casos, pero ¿es factible determinar qué se disparó primero? Si por de frente o por detrás. No, vamos, No, los ¿verdad? estudios de necropsia no mencionan esto. Igual que no Claro. mencionan, por ejemplo, tampoco la distancia a la que se disparó, Ya. ¿no? Ya. Pero sí te indica que esto de que dispararon desde Sí, atrás, no es cierto. la persecución no ocurre así. Ok, te interrumpía, Pablo, perdón. Continúa. No, entonces ocurre esto, ¿no? Y luego, Ya. bueno, pues te das cuenta también a partir de los estudios de necropsia que
que digamos, los cadáveres más maltratados eran los de los muchachos que estaban en la posición de conductor y en la de copiloto, ¿no? El que estaba conduciendo sufrió 2 heridas de bala, una de ellas le destrozó la cabeza básicamente, y el otro recibió 10, ¿no? Y luego en la parte trasera de las 5 personas que iban ahí, 3 murieron, y una de ellas, por ejemplo, tenía solo un único tiro en la sien. Murió evidentemente por eso, y luego otro de los muchachos tenía 5 heridas de bala, 4 de ellas con orificio de entrada por la espalda. Y el último recibió solo 2 disparos, uno en lo que los peritos llaman hueco pélvico, es decir, como sobre las nalgas, por entendernos. Y este muchacho, por ejemplo, murió desangrado, murió de un choque hipovolémico que le dicen los especialistas. Es decir, que esto es importante en el contexto de que las quejas estos días del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, esta organización que funciona ahí en la ciudad desde hace años y que ha estado pendiente del caso desde el principio, ha protestado porque los militares, lejos de pedir ayuda médica, estuvieron horas con los muchachos allí. Y esto lo ha dicho el superviviente, ¿no? Que lo mantuvieron horas allí tirado en el piso. A este superviviente que lo hacen grabar un video, ¿no? En donde de alguna u otra manera tendría que inculparse y decir éramos pues, miembros de una banda criminal, estábamos en una persecución, lo entiendo así, ¿no? Sí, es correcto. Él cuenta que justo después de la primera ráfaga de disparos, el muchacho que ahora está en el hospital y que ha estado varios días en coma, es a pedir auxilio, que le ayuden, y el superviviente, el que resultó ileso, cuenta que un militar le disparó 2 veces más a él. Luego además cuenta que ya con él sometido, hecho en tierra, escucha varias veces como algunos de ellos gritan, mátenlo, mátenlo, ¿no? Sí. Oye, dime, ¿hay algo que, y no es no es prejuzgar ni nada, pero creo que es muy importante en todo este contexto y en la investigación de todo el tema, ¿hay información de los antecedentes? ¿Quiénes eran estos jóvenes? ¿A qué se dedicaban? ¿Con quién vivían? No sé. Vamos a ver, ellos o sus familias han planteado estos días que nada que ver con el crimen organizado, que ellos tenían sus trabajos. Hay una pareja de hermanos, uno de los cuales murió y el otro es el superviviente que resultó ileso, que trabajaban arreglando camiones cajas de tráiler, mejor dicho, con su padre. Había otro que decía que era ojalatero, en fin, varias cosas, pero y es innegable que estos días han circulado muchos videos y fotos, sobre todo fotos de uno de ellos con armas y equipo táctico. Un Wilberto Mata, ¿no? Algo así. Sí, correcto. Así es. Y yo pues, ni me meto ni me dejo de meter, y no digo que no sea importante, digo que para lo que nos compete estos días nos da un poco igual. Y esto no es justificar las actividades de nadie ni hacer apología de ningún grupo criminal. Yo creo que es distinto. No, sí es distinto, porque aquí lo que has investigado y que has investigado con gran precisión desde el caso Tlatlaya y desde mucho tiempo antes te hemos seguido y te aprecio mucho que nos des la oportunidad de platicar contigo en tu carrera periodística. El asunto es que aquí hay una ejecución extrajudicial, o sea, hay soldados que mataron a personas, ¿no? Y pues eso no puede hacerse, y además no en un marco de enfrentamiento, de combate, sino lo que parece francamente una especie de fusilamiento. Yo quisiera preguntarte, Pablo, hablando de Tlatlaya y tocando el tema, ¿es algo parecido? ¿Podría ser? O sea, ¿lo ves de esa manera? ¿Cómo tratan de cambiar la escena del crimen, modificar varias cosas? ¿Hay algún comparativo con toda proporción guardada, evidentemente? A ver, fíjate, qué bien que lo tocas, porque Tlatlaya guarda similitudes y diferencias, pero que conviene traer al caso. O sea, para tu auditorio, las ejecuciones de Tlatlaya remiten a un caso que ocurrió en 2014 a mediados, el señor de Peña Nieto. Una camioneta del ejército patrullaba por la noche en una zona rural de este municipio, Tlatlaya, que es limítrofe con el estado de Guerrero, ya Tierra Caliente, y al parecer, y nunca quedó claro esto, en ese patrullaje ven a un grupo de personas en una bodega en obra negra, y cuando los ven, los militares siempre han dicho que los civiles les agreden a balazos. No está claro si los civiles agredieron o no, pero bueno, parece que eso podría ser el principio de la reyerta. Los militares contestan. Los militares dijeron que en la respuesta
22 de las personas que estaban en esa bodega murieron. Lo que se supo después es que los militares en realidad asesinaron a parte de las personas que había en la bodega luego del enfrentamiento. Esto lo digo porque si nos vamos al caso de Nuevo Laredo, lo que estamos viendo es que allí en Nuevo Laredo no ha habido ninguna agresión previa. Y no ha habido ninguna agresión previa porque ni siquiera la Secretaría de la Defensa lo ha dicho desde un principio. Lo que hubo fue una persecución motivada por algún tipo de sensación que tuvieron los militares que estaban sobre el terreno, ¿no? Sí, no los desaparecieron, no hubo una agresión, como era el caso de Tlatlaya, que era una vendetta de los militares. O sea, aquí, pues, al menos en esa zona, no pasó nada. Contra los militares, me refiero. Y esto también es interesante en el sentido de que, vamos a ver, si ¿a qué respondió esto? Pues, a las horas que eran, 4:30 de la mañana, y estos chicos iban en su camioneta, no sé si con los vidrios bajados o no, pero bueno, era de noche, era difícil que desde sus camionetas los militares vieran las caras de nadie, que no creo que identificaran a nadie que les sonara de alguna otra ocasión o de alguna otra situación. Es posible, hay un porcentaje mínimo de posibilidades de que así fuera, pero parece difícil, ¿no? Entonces, esto parece más, bueno, que los empezaron a seguir y que simplemente cometieron un error terrible. Y cometieron un error terrible en un contexto en el que esto podía ocurrir y ha ocurrido otras veces, ¿no? Sobre todo en esta ciudad. Vamos a seguir muy de cerca el tema, Pablo. Te aprecio que te hayamos podido robar estos minutos en MBS. Te lo agradezco en el alma, como siempre, con toda la admiración. Y seguimos muy de cerca tu trabajo, Pablo. Muchas gracias. Nada, un abrazo, Luis. Un día. Gracias, es Pablo Ferri. Sígalo ahí en El País, en el diario El País, unas investigaciones en torno a este caso y a muchos otros casos de abusos militares. A ver, aquí hay una gran polémica y lo entiendo, ¿eh? Más allá de la politiquería, vámonos a la politiquería a mandarla un poquito a la basura, pero pues es como el caso de Tlatlaya. O sea, ahorita los que están defendiendo a los militares porque defienden a López Obrador son los que cuando pasó Tlatlaya atacaban a Peña Nieto porque atacaban a los militares, ¿no? Creo que la politiquería sale sobrando. Hay gente que está desesperada, los entendemos muy bien y por lo que vemos en los WhatsApp son gente que vive en la zona y que dice, oye, estamos hartos, es que de verdad hay gente que nos está atormentando, derechos de piso, extorsión, violaciones, lo que usted quiera. Aquí el asunto es que militares terminaron por asesinar, fueran narcos, no fueran narcos. Mataron personas y no pueden matar personas así solamente como un fusilamiento, porque no hay elementos de un enfrentamiento. Si hay un enfrentamiento, los civiles, los narcos disparan a los militares responden, bueno, ok, estamos hablando de un combate, pero en este momento lo que procedía al parecer era detenerlos, entregarlos a la autoridad. Sean narcos o no sean narcos, son militares que mataron a 5 jóvenes. Y militares que de hecho deben de estar ya durmiendo en la prisión militar en el campo número 1